La inflación ya está abocada a marcar otro récord en abril tras el 9.8% de marzo y el 7.5% en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la inflación? ¿Deberíamos preocuparnos o no? ¿En qué medida? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el tema de la pandemia, el tema del petróleo, el tema del gas, el tema de los cereales por parte de Ucrania y Rusia? Y sin mencionar la pandemia que sigue vigente, pues están afectando mucho a la economía y al tema de la inflación. Se viene otra subida de tasas de interés, tal vez del 0,5, tal vez del 0,25, no lo sabemos. ¿Cómo está el tema de la zona del euro y cómo está el tema de la zona del dólar en Estados Unidos? Vamos a analizar eso el día de hoy. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Sí, empecemos. La escalada de la inflación alcanzó este miércoles nuevos máximos históricos y la tasa general del IPC se coloca cercana al temido doble dígito, 9.8% interanual en marzo. El dato avanzado por la INE esta mañana es el pico más elevado desde mayo de 1985. Mientras la inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios energéticos y los alimentos no elaborados, avanza implacablemente hasta el 3.4%, su mayor dato desde la crisis financiera del 2008. Mientras tanto, fuentes del gobierno ya reconocen que es muy difícil que el plan de choque tenga efectos ya en abril y esperan aún tasas récord de inflación para este mes. De confirmarse el dato, que estadística hará definitivo el 13 de abril, supondría un aumento de 2.2 en su tasa anual sobre la variación anotada en febrero del 7.6%. El crecimiento mensual respecto a febrero suma 3 puntos porcentuales. Tomando la referencia histórica, no se registra un avance tan elevado en un solo mes desde abril de 1977 y sumó un 4.3% entonces. La presión de los precios sigue siendo principalmente energética y eleva los datos a registros máximos y extraordinarios. Las medidas sobre los carburantes serán efectivas desde el 1 de abril, si bien el desacople del precio del gas sobre el mercado mayorista tendrá que esperar unas semanas, según admiten fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. A lo largo de abril, España aún tendrá que recibir el apoyo de los socios europeos. Y es que el precio del gas ha crecido un 640% interanual, la electricidad un 530% y el petróleo va por 530% también. Esta presión energética, explica fuentes del Ministerio de Transacción Energética y el Instituto de Estudios Económicos, viene arrastrada por la guerra en Ucrania y se ha producido un efecto contagioso en la zona del euro. Después de septiembre del año pasado, Rusia viene reduciendo el suministro a Europa. Esto es bastante alarmante. En este caso, la zona europea está muy complicada con el tema de especialmente la gasolina, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya hay manifestaciones de camioneros en España, hay manifestaciones de muchas personas en otros países. La economía de Alemania es la más afectada actualmente, entonces si vives en Europa tienes que tener un poco de cuidado. No sé cómo está, si no, mal entiendo, y me han dicho algunas personas que viven en España también el tema de la energía eléctrica, es decir, la luz, pues ha subido mucho las facturas mensuales que tienen, ¿no? Aparte el tema de la gasolina y aparte ir a Europa será más costoso a fin de año porque el tema de la inflación va a hacer que todo suba. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo afectará esto al euro? Podemos hacer un video muy extenso solo de la zona europea, pero nos quedaríamos sin ver algunos datos más que te voy a comentar a continuación. Sí, sigamos. La inflación se desboca en la zona del euro y bate récords al alcanzar el 7.5% en marzo y en abril todavía estamos a la expectativa. La guerra de Ucrania y la escalada de los precios de la energía de un 44.7% marcan la mayor subida desde la creación del euro. Esto es bastante preocupante. El zarpazo de la guerra en Ucrania ha hecho que todo suba un 7.5%. En el motor económico, por ejemplo, e industrial de la Unión Europea, Alemania está con un alza del 7.6% con respecto a marzo del 2021, el tema de la inflación, y una subida de 2.5% respecto a febrero. Se tiene que remontar 40 años atrás, incluso antes de la reunificación, para encontrar una cifra semejante. En España, donde la inflación interanual crece un 9.8%, 3.9 puntos respecto a febrero, uno ha de retroceder a 1985 para encontrar algo similar.
La inflación se percibe de forma especialmente intensa junto a las fronteras de Rusia, Lituania en un 16%, Estonia en un 15% que encabezan la tabla, seguidos de Países Bajos que llegó a un 11.9%, casi 5 puntos porcentuales más respecto a febrero, y Letonia, por ejemplo, un 11%. Los ministros de la zona del euro que se reunirán el próximo lunes en Luxemburgo tendrán en la agenda el alza descontrolada de los precios y en concreto la escalada de los precios en el sector inmobiliario en la mayoría de los países, que lo atribuyen a los coletazos de la pandemia y el dinero embalsado durante los largos meses de parón provocados por la pandemia. El tema de la inflación está haciendo estragos en la zona del euro. Vamos a ver cómo terminamos el año en ese aspecto. Hay que tener mucho cuidado. Esto se puede producir en este tipo de coyuntura, se puede producir una estanflación y eso sí que sería muy preocupante. Hay que tener inversiones diversificadas, hay que tener otras fuentes de ingreso, no solo tu empleo, y todavía estamos a tiempo para poder hacer eso. Así que con mucho cuidado si vives en Europa, por favor, una cosa es decir, en mi barrio no está pasando nada, todo sigue igual, yo solo compro leche, demás. Eso no te asegura absolutamente nada. Tener tu empleo seguro, lo mismo decían en la pandemia. Sí, hay que aprender de lo que nos pasa. En la pandemia muchas personas, y no solo lo que nos pasa a nosotros, tenemos que aprender también a ver situaciones de otras personas y tener esa enseñanza que nos dejan, ¿sí? Mejor aprender de los errores de otras personas que tenían un empleo, se fueron, y que te den empleo a tus 30, a tus 40 años, otro empleo complicado, especialmente si estabas en un buen cargo. Entonces, nada está dicho, tienes que diversificar tu empleo, es decir, tener un negocio propio también aparte. Las personas de éxito hacen eso, la mayoría de las personas hacen eso, tienen otros negocios porque les gusta diversificar. Tienes que invertir en la bolsa de valores, ahora es muy fácil para poder hacer crecer tus ahorros y que no te coma la inflación, especialmente porque si lo dejas bajo el colchón, ahí sí estamos muy complicados, sí vas a perder dinero. El tema de la inflación se está viniendo con fuerza y especialmente las personas que van a tener solo sus ahorros en el banco o peor aún debajo del colchón van a perder muchísimo dinero, ¿sí? Sigamos con el siguiente punto y ahora entramos al país más poderoso del mundo, entre comillas. Déjame en comentarios si aún crees que es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos y el dólar. Sí, vamos. La inflación sube el 7.9% en Estados Unidos y marca otro récord en más de 40 años. La inflación vertiginosa de Estados Unidos está afectando los presupuestos familiares en todo Estados Unidos, pero no todos se ven afectados de la misma manera. Si bien los datos económicos muestran la tendencia general de los precios, no cuentan la historia de grupos individuales, dijo el martes el gobernador de la Reserva Federal, Lael Brainard. Hoy la inflación es muy alta, particularmente para los alimentos y la gasolina. Todos los estadounidenses enfrentan precios más altos, pero la carga es particularmente grande para los hogares con recursos más limitados. Los hogares de bajos ingresos gastan el 77% de sus ingresos en necesidades, dijo. Eso se compara con solo el 31% gastado en necesidades por parte de los hogares de mayores ingresos. Además de eso, los hogares de bajos ingresos tienen reservas financieras más pequeñas y es posible que no puedan cambiar a alternativas de menor precio tan fácilmente. Si el precio de los cereales para el desayuno aumenta en todos los ámbitos, por ejemplo, un hogar de mayores ingresos que solía comprar un producto de marca podría cambiar a una marca de tienda para ahorrar dinero, pero un hogar que ya compra la marca de la tienda no tiene la misma opción. La investigación de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los precios al consumidor para los estadounidenses de ingresos más bajos crecieron más rápido que la inflación general entre 2003 y 2018. Mientras tanto, sucedió lo contrario por el cuartil de ingresos más altos. Las disparidades de inflación entre ricos y pobres crecen durante los malos tiempos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A los economistas les preocupa que si los precios siguen subiendo durante demasiado tiempo, los consumidores comenzarán a posponer o retrasar las compras, lo que podría afectar el crecimiento económico de la nación. La Fed ya comenzó a subir las tasas de interés y continuará por este camino, dijo Brainard. También anticipa que el balance del Banco Central se reducirá más rápidamente que en ciclos anteriores de ajuste de políticas. La próxima reunión de 2 días de la Fed está programada para el 3 y el 4 de mayo. En este sentido hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la inflación, especialmente la disparidad que hay efectivamente de ricos y pobres. En estas épocas se hace muy notorio
de la diferencia de personas que han diversificado, que tienen su empleo, también su negocio, tienen inversiones en bolsa, también depósitos a plazo fijo, están invirtiendo en el exterior por medio de la bolsa de valores. No necesitas tener miles, millones, cientos de miles de dólares para invertir en el extranjero. Puedes hacerlo con la bolsa de valores comprando una acción que cotiza en el extranjero simplemente. Entonces no hay excusa, tenemos tiempo todavía. Estamos empezando la inflación, todavía tenemos tiempo de aprender una manera de generar ingresos diferente a la de nuestro empleo. Tienes tu empleo, tienes tu negocio, tienes inversiones en bolsa, tienes ahorros, tienes depósito a plazo fijo, tienes el negocio que te sigue generando. Puedes hacer muchas cosas, ¿sí? No te dejes estar con la inflación, no dejes que pase la enseñanza del 2020, que nos agarre desnudos, como dice Warren Buffett. Cuando la marea está alta y la marea luego baja, se ve quién estaba desnudo, quién estaba totalmente desprotegido pensando que todo iba a ir para bien, con mucha fe. Sí, o sea, es cierto, es poderosa la fe, todo lo que quieras, pero recuerda la historia del barco, el avión y etcétera. Te lo voy a contar rápidamente. Estabas tú en el barco, estaba en el barco yéndose a alta mar y dice: Dios, por favor, ayúdame, sálvame, yo creo en ti, he hecho todo en mi vida conforme a tus enseñanzas, yo sé que me vas a salvar. Se sienta, pasa un barco. Simplemente le dice: súbete al barco, te voy a salvar la vida. No, Dios me va a salvar. Yo tengo fe y le he dicho que yo lo espero aquí. Muchas gracias. Se va el barco. Yo sé que Dios me va a ayudar y me va a salvar. Viene un helicóptero. No quiero ir contigo. Vete. Pasan los días, se muere. De inanición, de sed, de hambre. Y luego va al cielo y le dice: Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice: te he mandado un barco, te he mandado un helicóptero y muchas cosas más. No te ha dado la gana de subirte. Es decir, que no nos pase eso, ¿sí? Tenemos, sí, libre albedrío, tenemos mucha fe, pero también tenemos que actuar. ¿Te das cuenta? Es como la persona de fe ciega que se tira de un edificio y dice: yo he hecho todo en mi vida, tengo 70 años, he hecho todo en mi vida conforme a la Biblia, conforme a los 10 mandamientos, ahora Dios me va a salvar. Se tira del edificio, pan contra el piso. Es decir, con cuidado, ¿sí? Estamos cruzando límites entre la fe y lo real, complicado, ¿sí? Tener fe y aparte hacer algo al respecto es la mejor de las decisiones que podemos tener, ¿sí? Espero que mi contenido te haya aportado mucho valor. Si es así, por favor, dale un puñete en la cara a este tipo. Sí, a este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducciones para que aprendas a invertir en la bolsa de valores y aquí un video que te puede interesar. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Nos vemos mañana con un nuevo video. Sí, adiós, adiós, adiós. Adiós.